Mi hermano, le he puesto este tema como título: Rompiendo estructuras, cadenas se rompen. ¿Qué tal? Voy a repetir de nuevo. Rompiendo estructuras, cadenas se rompen. ¿Amén? La mayoría de las estructuras que muchas veces nosotros como cristianos tenemos, las tenemos es aquí. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Sí. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Y quiero que tenga estas ciudades presentes: Jerusalén, los que anotan, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Ah? ¿Aló? Hola, ¿qué tal? No, mentira, echando broma. No se preocupe, mi hermano. Voy a Hechos capítulo 8 ahora. 8 capítulos más adelante. Versículo 1. Mira lo que dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba dígalo duro, usted va a ver cómo se empiezan a repetir los nombres del capítulo 1. Voy de nuevo. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y fueron esparcidos por la tierra y de Samaria. Amén. Salvo los apóstoles y hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a los hombres y a las mujeres y echándolos a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de... ¿Dónde? Las 3 ciudades se nombran en el capítulo 8. Descendiendo a Samaria, me perdí, aquí está. Les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había un gran gozo en aquella ciudad. Señor, te damos gracias por tu palabra, y te pedimos, Señor, que sea una semilla que hoy pueda germinar en nuestros corazones, Señor. Tu palabra no regresa vacía, mas ella es como una espada de doble filo, Señor. Te damos gracias por ella, porque por ella podemos ser capacitados, Señor, y entrenados, Señor, para salir y hacer y poner por obra las cosas que tú nos dijiste para ver tu gloria. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Amén, así es. Lo primero que quiero enfatizar, y lo dije la última vez que prediqué, que el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Un señor llamado Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Y aunque comienza hablando de Cristo, pero en un cuerpo resucitado, Cristo por 40 días estuvo entre los discípulos, pero Él se devolvió al cielo. Por eso yo pienso, y digo en algunas oportunidades, yo mismo pienso, que ese libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Pero ese libro debiera llamarse Los Hechos de Dios en la vida de los apóstoles. Pero yo no fui el que lo escribí, así se quedó, gloria a Dios.
¿Por qué? Porque aunque Lucas empieza narrando de la historia del cuerpo de Cristo o Cristo con su cuerpo resucitado y haciendo la obra en la iglesia, Cristo se devolvió al cielo. Y si usted nota, el libro de Hechos tiene 28 capítulos, ¿sí o no? Pero el primer versículo dice: y me seréis testigo en Samaria, en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que ese libro todavía se sigue escribiendo. ¿Por qué? Porque comenzó con el cuerpo físico de Cristo, y aunque Cristo subió y está a la diestra del Padre, hoy en representación de Cristo está la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, haciendo la obra de Dios en la tierra. Si me entendió, denle un fuerte aplauso. Colosenses capítulo 1 versículos 17 y 18 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. ¿Ah? Sé que cuando predicamos muchas veces nosotros siempre hablamos en la connotación de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero casi poco hablamos de que somos hijos, pero también somos discípulos. Y que también como discípulos somos cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo también somos la novia de Cristo. Con el perdón de los caballeros, pero usted es novia. Somos la novia de Cristo, que algún día nos veremos con Él en la boda del Cordero. Y tomaremos la Santa Cena con Él. ¿Sí o no? Entonces, vemos que aquí queda reflejado que la iglesia es el cuerpo de Cristo hoy, que sigue escribiendo la historia. ¿Sí o no? ¿Saben? Yo no veo muchas películas, pero en estos días vi una de Marvel. Black Adam. Black Adam se llama. Ok, Black Adam. Entonces, las películas de Marvel tienen una característica: que cuando ellas se acaban, nadie se mueve, porque entonces, pero hijo, ya se acabó la película. No, ya va. Y se quedan esperando, porque siempre viene algo después de la película que se llama los postcréditos. ¿Usted lo ha visto? Que como que te anuncia lo que viene después, ¿sí o no? Resulta que Black Adam, que aparentemente es malo, pero lo hacen ver bueno, anda como levitando en el postcrédito. Pero entonces por aquí empieza a descender Superman, que es como una representación de la justicia, ¿sí o no? Los que la vieron, pues. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aunque Cristo se fue al cielo, la iglesia es la representación del cuerpo de Cristo. Y aunque Pablo en el capítulo 28 está predicando en Roma y batallando y siendo preso, y allí se acaba la película y empiezan a salir las letricas, en el postcrédito sale Gladys orando. Sale mi hermano en su grupo vida con su gente. Sale alguien predicando. Sale algo. ¿Te está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo no quedó allá, sino que el cuerpo de Cristo sigue escribiendo la historia hoy, que se llama Hechos 29, y eso somos usted y yo hoy. No lo escucho muy convencido, pero si usted me entiende, déle un aplauso al Señor. Nosotros como cuerpo de Cristo hoy, a esta fecha, seguimos en los postcréditos, pero seguimos escribiendo la historia de Jesucristo a través del Espíritu Santo en nosotros, a través de sus manifestaciones hoy. Now. No se dice así ahora en inglés. Now. Entonces, quiero mostrarle una representación de eso. Y pensando en varias, quiero irme al día de la Pascua. ¿Saben el día de la Pascua que se celebraba? La última cena. En la última cena vemos el cuerpo de Cristo
el físico, el original, que habla con el cuerpo de Cristo, que son los discípulos. Entonces saca un pan y un vino y dice: este es mi cuerpo y este es mi sangre. Entonces estás viendo en un mismo lugar la representación del cuerpo de Cristo 3 veces. Yo me imagino que cuando Jesús dijo eso, ¿sí lo dijo o no lo dijo? Yo me imagino que el diablo hizo así. ¿What? ¿No se lo imagina? Los demonios se rascaron la cabeza y dijeron: ¿qué está diciendo este hombre? Y yo me imagino que los discípulos, si él estuvo 40 días tratando de demostrar con Hechos en Hechos capítulo 1, demostrándoles que sí era él. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Se ha escuchado un dicho que dice ver para creer? Él era uno, pero eres tú para ver las manos. O sea, Jesús todos los días tenía que hacer: hijo, toca aquí, mira mis manos, por aquí te puedo ver, mira. O sea, dice que todos los días tenía que demostrarle con hechos que él era él. Y de hecho, en algunas oportunidades hasta no lo reconocían. ¿Está conmigo? Entonces vemos ahora a un Cristo físico que le dice al cuerpo de Cristo, con un pan y con un vino, y le dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que por ustedes va a ser derramada, coman de ella. Si el diablo hubiese entendido, escúchenme bien lo que le voy a decir, si el diablo hubiese entendido lo que Cristo quería decir en ese momento, no lo hubiese matado. Rompiendo estructuras se llama el tema. ¿Por qué, pastor? Porque cuando el diablo escucha eso, vamos a meter a la película, yo me imagino que dijo: este hombre está loco, hay que matarlo más rápido de lo que te imaginas. Y fueron, y esa misma noche lo entregaron, y esa misma noche pasó por varios lugares, ¿sí o no? Y lo crucifican. Y Jesús ahí en su agonía dice: Elí, Elí, lama sabactani, ¿sí o no? En su agonía, que quiere decir: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe? Creo que es la primera vez en tanto tiempo que Dios quitó la mirada de su hijo. Pero cuando la quitó, te vio a ti. ¿Y sabes qué vio en ti? Tu pecado. Pero cuando Jesucristo muere y resucita, Jesucristo nos cubre y nos hace legalmente su cuerpo en la tierra. Por eso Jesucristo dice: hijo, cuando vayas a orar a mi Padre, pídele en mi nombre, porque si tú hablas en tu nombre no te va a entender, pero cuando tú dices que es en mi nombre, Él te ve como a mí y tienes acceso al trono de la gracia y puede escucharte. Y si ¿no es hermoso eso? Denle un aplauso al Señor. Hoy somos parte de Él. Esto no tiene precio. El sacrificio de Dios para con nosotros. Ahora bien, vuelve a la historia de Hechos. ¿Quedó bien explicado lo del cuerpo? No vayan a decir ahora que el pastor dijo que habían 3 Cristos. No. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Somos hijos, pero somos los representantes evidentes de Él en la historia. Y por lo tanto, el libro de los Hechos todavía tiene vigencia. Entonces, vuelvo al libro de Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y me seréis testigos, ¿sí o no? En Hechos capítulo 2 se derrama el Espíritu Santo sobre ellos y hablan en nuevas lenguas. Pero entonces hay un problema ahora. Dígame cuál. Que la iglesia, aunque tenía un poder sobrenatural a través del Espíritu Santo, no sabían cómo manejarlo. Y el problema está que poder sin estructura es peligroso. Lo voy a volver a repetir. Poder sin estructura es peligroso. ¿Usted no ha escuchado el dicho que dice mono con hojilla? ¿Ah?
Usted le pone una villa y un mono y todo el mundo corre. Imagínate una iglesia con un poder que no conoce, ojo, es el mismo que tú manejas, rompiendo estructuras. Yo no sé hasta dónde has llegado tú a probar que Dios es real y lo que Él dice lo cumple. ¿Ah? Es una iglesia que no tiene estructura y se mueve a través del temor. Y por eso no salían de Jerusalén. Y todo lo querían resolver en Jerusalén. Me botaron del trabajo, para Jerusalén. Se me picharon los cauchos, para Jerusalén. La mujer me pegó, para Jerusalén. El muchacho se me fue de la casa, para Jerusalén. Todos los problemas los querían resolver en Jerusalén. ¿Por qué? Porque como no tenían estructura, tenían temor de salir a donde les correspondía, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces se mantenían en Judea pensando qué hacían o cómo lo hacían, porque no tenían estructura. Por eso es que es necesario que usted conozca a Cristo, que usted acepte a Cristo, pero es importante que usted se capacite. Sonaron dos amén, pero es necesario la capacitación. Usted viene a la iglesia y usted es capacitado, usted es enseñado. ¿Ah? Y cuando usted es enseñado, como lo decía la última vez, usted está en la teoría, pero después va al laboratorio, usted mismo hace el ensayo. Cuando usted ora, usted desata el poder de Dios. Cuando usted busca su presencia, Él se va a mover. Cuando usted busca su rostro, Él se va a manifestar. Pero la iglesia, como no tenía estructura, no querían salir de Jerusalén, porque ese era el problema de la iglesia primitiva. ¿Cuántas veces aquí Dios le ha dicho algo a alguien o ha desafiado a alguien para que haga algo? Pero el hecho de a veces no tener las características o tener todas las cosas completas nos frena y nos produce un temor de hacer lo que Dios nos está diciendo. Y muchas veces le ponemos a Dios 375,000 billones a ver si es Él en verdad el que nos está hablando. ¿No conoce a nadie así? ¿Puedo poner un ejemplo? Dígame sí. Señor, ¿será Él? No sé, es que es tan lindo. Si es Él, Señor, que llueva a la 1:30. Si esto es tuyo. Yo no estoy diciendo que usted no ore, pero a veces Dios se lo enseña y le dice: si es hija o hijo, pero usted sigue con el macán. Dios no te va a responder. Dios no responde caprichos. Dios lo que dice lo cumple. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice lo cumple. Y para eso está su constitución. Y en su constitución están las leyes y las normas que nos hacen a nosotros obtener propiedad de todas las promesas que hay para nosotros en su palabra. Pero a veces Dios se nos revela, entonces nosotros queremos que Dios se quede en la revelación que Él te dio. No, Dios te revela algo y Él sigue caminando, Él sigue avanzando como cuerpo. El problema eres tú, que quieres estar en el mismo lugar, en tu Jerusalén, y no quieres salir de Jerusalén por el qué dirán, o por qué va a pasar, o será de Dios o no será de Dios. A alguien Dios le está hablando en esta mañana. Entonces preferimos quedarnos con lo que sabemos, y ese es el problema de a veces no entender lo que Dios te pone en las manos, porque tendemos a quedarnos con lo que sabemos y no queremos experimentar de llegar a nivel, a la estatura de donde Dios nos está esperando para ir al próximo nivel. Por eso es que muchas veces Dios tiene que permitir que se levante un Saulo. Porque Saulo vino, aunque él no sabía quién iba a ser él más adelante. Dios permitió que se levantara Saulo al cuerpo de Cristo, que no sabía quién iba a ser más adelante. ¿Para qué? Para que los dispersara. Y aquí estamos hablando de expansión, no de división.
era necesario que salieran de Samaria, porque cuando fueron esparcidos, empezaron a predicar en Judea y empezaron a ver manifestaciones de Dios en Samaria. ¿Alguien está conmigo? Pero mientras tú y yo sigamos en Jerusalén esperando a ver qué pasa, el tiempo sigue corriendo. Y déjame decirte que aunque tú no quieras romper las estructuras que hay en tu corazón y en tu cabeza, el diablo sigue teniendo cadenas sobre nosotros. ¿Se acuerda el tema? Rompiendo estructuras para que se caigan y se rompan las cadenas. No se rompen las cadenas si no se rompen estructuras mentales. Y Dios sigue en movimiento. Y Dios te habla una, te habla dos, te habla tres, te muestra por aquí, te lo dice por la predicación. Pero tú sigues esperando que venga un ángel y que te mueva las aguas. A ver qué sucede. No. Es tu responsabilidad. Los que tienen hijos, los que tienen empresas, los que son trabajadores, los que son amas de casa, los que estudian, es tu responsabilidad como cuerpo de Cristo buscar y conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida, para que puedas tener paz y seguir caminando y seas prosperado y seas bendecido y seas sano o seas liberado. Vamos, apláudale si le va a aplaudir. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo no es un monumento. La iglesia de Cristo es un movimiento. La iglesia de Cristo no se rige por denominaciones, se rige por el movimiento de la voluntad de Dios. Aunque tenemos nombre como denominaciones, pero esto va más allá del nombre de una denominación. Por eso que como cuerpo de Cristo tenemos que elevarnos. Por eso que como cuerpo de Cristo tenemos que levantar las águilas. Por eso las alas como las águilas. Por eso es que como cuerpo de Cristo necesitamos hacer que su gloria se manifieste en la tierra. Era necesario levantar a Saulo para que la iglesia fuera esparcida y para que pudieran expandirse y tener expansión, para que empezaran a hacer trabajo que era legalmente hacer. La voluntad buena y agradable del Señor es que tú y yo prediquemos a Jesucristo. Él conoce nuestras necesidades y Él las suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Pero a veces nosotros queremos la gloria, pero no queremos el sacrificio. A veces queremos el poder. Y Dios no te va a dar poder sin estructura. Los tiempos que vivimos son peligrosos. Los tiempos que vivimos son delicados. Los tiempos que vivimos son angustiantes. Y no podemos perder el tiempo. Es la responsabilidad de una iglesia orar por los discípulos, sí. Pero usted también como cuerpo y como hijo y como discípulo tiene la responsabilidad de hacer y valer lo que Dios le puso a usted en sus manos. Le puso su Espíritu Santo, le dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. What? Entonces vemos un Felipe que entra a Samaria y me llama la atención eso. Felipe entró a Samaria como que si nada estaba pasando. Y dice que cuando estaba en Samaria predicaba el evangelio y la gente lo escuchaba contento y la gente se alegraba y la gente era feliz y la gente se sanaba. ¿No lo decía? Y los que tenían demonios salían gritando y eran libres. Voy a retroceder un poquito el tiempo. Recuerde, así sonaba antes cuando uno retrocedía un cassette. ¿Alguien no tuvo un cassette aquí? Yo tenía cassette y me echaba para atrás. Recuerda que una vez Cristo llegó al pozo de Jacob y se consiguió con doña Samaritana. ¿Se acuerda de esa historia? Pero hay un detalle: los judíos y los samaritanos se odiaban. Por eso me extraña Felipe entrando con tanto show y con tanta alegría ya, porque se odiaban a muerte. ¿Está conmigo?
Entonces Jesús, los samaritanos cuando iban de Judá a Jerusalén, no de Judea, de Judá a Jerusalén, para no pasar por Samaria, preferían hacer esto, por no pasar por aquí. En el primer servicio y en el segundo hay mucha gente así. Cuando ven a alguien que no les cae bien, prefieren dar la vuelta y entrar por aquí. Primero y segundo. Recuérdate que Samaria y Judea eran el mismo pueblo, pero se dividieron. ¿Amén o no amén? Se dividieron. Lo que pasa es que Samaria se mezcló con otras culturas y estos trataron de mantenerse firmes en lo que era el Señor. ¿Sí o no? Pero se odiaban. Entonces, en vez de pasar por y llegar y dar la cara, ellos preferían pasar por aquí para no toparme con. Así que usted no ha visto gente, oye, ya está fulano. Señor, yo me voy para mi casa. Si el Señor nos dijo a nosotros, ama tu cuerpo como a ti mismo, digo, ama a tu hermano como a ti mismo, ¿no lo dijo? Y tú eres una referencia del cuerpo de Cristo y Dios te dice que ames a tu hermano como a ti mismo, pero tú no le hablas a tu hermano, pero tú dices que amas al Señor. Yo quiero que tú me expliques qué es eso. ¿Ah? Si tú eres una representación del cuerpo de Cristo, ¿cómo que tú no le hablas al que está? Y prefieres meterte por allá. Y cuando es un hombre y se mete por aquí, dice, no, estaba en el baño, pero es el baño de las mujeres, papá. Sea mentiroso. Pero como Jesús sí le gusta dar la cara, diga, Jesús da la cara. Jesús fue a Samaria, diga, fue a Samaria. Y allí se encontró con una dama. ¿Ah? Una dama que tenía ollas Rinahuel que las estaba llenando de agua. Sí, vamos a ponerle así, pues eran Rinahuel. Entonces Jesús le llega y le dice a la dama, ¿puedes darme agua? Y ella le dice, ¿cómo tú me pides agua a mí si tú y yo no nos tratamos? Y ahí entablaron una conversación ella y él, donde él le dice, sabes, yo te puedo dar de un agua que yo tengo, que no te va a dar sed jamás. Y ella dijo, wow. ¿Y cómo vas a hacer si tú no tienes? No hace falta. Pero si tú tomas de esta agua, tendrás vida eterna y por tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe? Esa mujer fue la semilla que quedó en Samaria, que dice, en una sociedad misógena, donde las mujeres eran maltratadas, donde la mujer no valía nada, donde la mujer era un cero a la izquierda, Dios utilizó la semilla de una mujer para que los hombres de esa ciudad, cuando la escuchaban hablar de Jesús, se convencían y lo aceptaban en su corazón. Mas no había milagros. ¿Está conmigo? Entonces, la mujer samaritana fue la semilla que Jesús dejó en Samaria. Y por eso me da risa cuando dicen a veces que las mujeres no pueden predicar. Dígame la mía que predica de más. ¿Ah? Gloria a Dios por las mujeres que predican y que son empresarias y que se levantan y echan para adelante. Vamos, mujeres, apláudale al Señor. Porque si somos parte de un cuerpo, Dios no está viendo si eres mujer o eres hombre. Cuerpo es cuerpo donde lo pongan. ¿Sí o no? Entonces, ella fue la semilla que comenzó a predicar el evangelio, que cuando Felipe entró a Samaria, así fue Cristo con nosotros. Cristo fue nuestra semilla que vino a la tierra, hizo un camino y fue la semilla que murió pero germinó y hoy dejó un camino para que el mismo cuerpo siga caminando y dé fruto al 100% a través de él. ¿Me estoy explicando bien? Entonces cuando llega Felipe y empieza a predicar, había un avivamiento. Pero el avivamiento comenzó por una semilla que se sembró. Y la semilla la sembró Cristo. Amén. Entonces, pero siempre pasa algo. Diga, siempre pasa algo.
En Hechos capítulo 8, versículo 9, la Biblia dice que había un mago llamado Simón en Samaria también. Había un mago llamado Simón en Samaria. Qué broma, vale. Nada puede ser perfecto. Había un tipo llamado Simón que era mago, era un manipulador y manipulaba a la gente para que no creyeran en Cristo. Cuando digo que siempre pasa algo, me acordé del carro. A veces te van a dar plata y tú dices, no, delante del carro no me la des. Vente por aquí, que no vea la camioneta porque, chacho, no pueden oler plata porque mismito empieza a sonar todo. ¿Me está entendiendo el ejemplo? Aleluya. No se ponga bravo, ha dicho un chiste porque a veces lo veo muy serio. Pero siempre pasa algo. Simón manipulaba las mentes de las personas haciéndose creer un no sé qué para que la gente no creyera en Cristo. ¿Sabe? Y cuando hay personas que nos desenfocamos y empezamos poco a poco a soltar, cualquier doctrina o cualquier viento de doctrina pudiera confundirnos. ¿Me hago entender? Entonces, cada vez que Dios quiere hacer algo contigo, déjame decirte, lamentablemente hay un enemigo que se levanta. Y cuando el enemigo sabe que Dios quiere bendecirte como quiera hacerlo, el enemigo siempre se va a querer levantar y poner cadenas a tu alrededor. Y muchas veces las cadenas, hay gente que me está entendiendo lo que estoy diciendo. Y muchas veces las cadenas que el enemigo quiere traer son estructuras que no se rompen y patrones que pensamos que son así. Y resulta que esos patrones se empiezan a repetir en nuestras vidas. Y entonces decimos, Señor, pero ¿por qué pasa esto? Porque el enemigo ha levantado cadenas que tienen que ser rotas. ¿Sabe? Hace muchos años tenía un perro. Lo quise mucho. Se llamaba Simba. Era un pitbull. ¿Sabe? Pero el pitbull era como yo, así. Y era blanco. Pero ¿sabe? Nosotros le decíamos el rompecadenas. Cadena que le ponías, cadena que reventaba el perro. Tuve que empezar a ponerle cadena de camión, de esas gruesas. Literal. Y cuando ese perro arrancaba parecía que iba a arrancar la reja. Pero sabe, Simba reaccionaba cada vez que veía algo que representaba una amenaza para mis hijos y para mi casa. Cuando el enemigo quiere venir a traer y poner cadenas, tú tienes que actuar como Simba. Tú no puedes esperar a ver qué pasa. Tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Porque los cielos sufren violencia, pero los violentos lo arrebatan. Vamos, apláudale al Rey de Gloria si me entendió. A veces hay que ser valiente para pararse por la familia, para pararse por el negocio, para pararse por los hijos. ¿Quiere que te ponga otro ejemplo bíblico? Pablo y Silas estaban presos. Con cepos, grilletes, cadenas. En un cepo maloliente. Allí estaban presos. No me hace acordar cuando Jesús nos dejó un modelo que dice, cuando oren así. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿No empieza diciendo así? Y me gusta porque cuando empieza así, Él está dándote un ejemplo alegórico a lo que es la alabanza. Cuando tú alabas a Dios, tú reconoces la grandeza de Dios, la plenitud de Dios, el poder de Dios que no solamente que te guarda, sino que pelea también por ti. Esa es la alabanza. Pero después dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cambia la tónica porque cambia de alabanza a adoración. Y cuando tú adoras al Señor, tú le dices, Señor, yo te amo. Señor, yo te quiero amar. Señor, quiero conocerte. Tú eres maravilloso, tú eres hermoso. Usted está adorando al Señor. ¿Sabe? Pablo y Silas hicieron eso. Alabaron y adoraron al Señor. Y ¿sabe? Sin violencia, las cadenas se reventaron. Y las puertas se abrieron. Pero no para salir corriendo,
sino para empezar lo que terminaron. Ellos se quedaron ahí cuando todo el mundo corrió, cuando todo el mundo se fue. Ellos sabían quién era el que había roto las puertas, las cadenas y abierto las puertas. Y ellos terminaron ahí orando por el centurión y convirtiéndolo a Cristo. ¿Alguien me está entendiendo? Porque muchas veces el enemigo sabe lo que tiene, sabe lo que porta, sabe quién eres tú y quiere poner cadenas. Se repiten muchas veces los patrones. La última vez que fue al médico, ¿quién fue que tenga como 50 años como yo al médico por última vez hace algún tiempo? ¿Todos son jóvenes aquí? Gloria a Dios. En espíritu. Soy como niño. Bueno, escuche, yo fui al médico, yo soy hipertenso, pero Dios me va a sanar. ¿Sabe qué me dijo el médico? Larry, ¿sabe? Eres hipertenso y tienes que cuidarte porque mañana te mueres de un infarto y te van a llorar 3 días. Así mismo me lo dijo. Y yo, Señor, reprenda al diablo. Pero me lo dijo de verdad, literal. Tu mamá era hipertensa. Es hipertensa. Tu papá es hipertenso. Tu abuela era hipertensa. Nadie ha ido al médico que le hacen esas preguntas. Nadie le han hecho esas preguntas. ¿Por qué te las preguntan? Sí, porque la ciencia demuestra que muchas veces las enfermedades que padecen nuestros familiares también pudiéramos padecerlas nosotros mismos también. Pero en lo espiritual pasa lo mismo, aunque ellos no lo conozcan. Los patrones se repiten y por eso es que cuando rompemos estructuras, rompemos cadenas también. Porque hasta hoy las cadenas que pudieran tener atado a nuestra familia y a nuestra generación se rompen hoy en el nombre de Jesús. Porque muchas veces la gente pasa por una circunstancia, pero de repente nota que el hijo cae en depresión y no sabe por qué. Es el mismo espíritu, el mismo demonio, la misma situación que viene y lo agarra. Y entonces usted ve gente deprimida, gente angustiada que somatiza lo que está viviendo y se enferman. ¿Sabe de eso alguien? ¿Ah? Porque vivimos en una angustia, hasta los jóvenes. Y eso pareciera que se vuelve perpetuo. Y para nada lo que estamos viviendo, que a veces golpea y golpea y golpea. Gente que repite los mismos patrones. Mi papá tuvo 5 mujeres, yo también tengo 5 mujeres. Que el Señor reprenda al diablo. Pero tú hoy hablas con la gente, entonces tú hablas con la gente, entonces como a veces no lo entiendes, ¿sabes? Llegar hasta donde sabemos, la gente no, pero el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí o no? El enemigo vino a hurtar, matar y destruir. ¿Qué quiere destruir él? Al cuerpo de Cristo. Y alguien separado del cuerpo se muere. Si este dedo se me lo pierdo, ni que Dios lo quiera, mi cuerpo va a seguir vivo. El dedo muere, se pudre. ¿Me hago entender? Entonces hay que tener cuidado con la sutileza del enemigo. Y cuando me toque ser violento, somos como Simba, rompe cadena. Pero cuando me toque ser sutil, voy a su presencia. Y ahí en adoración, buscando su presencia, Dios mismo romperá las cadenas que tenga que romper. Dios puso a Adán y Eva en un huerto. Hizo lo mismo que hizo Jesús con nosotros. Le entregó toda autoridad, todo dominio. Le dijo subyugar la tierra y gobernarla. Le dijo sí o no. Pero hay una condición: de este árbol no comerás, porque el día que comas de él
morirás. ¿No era así? ¿Pero qué pasó? Llegó la serpiente. Bueno, la serpiente no se pone así, pero vamos a imaginarnos porque es el diablo. ¿Qué fue lo primero que sembró el diablo en Eva? La duda con que Dios dijo. Y después, ¿qué le dijo? ¿Sabes que si comes de ese árbol serás como Dios? La cizaña. La Biblia dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. ¿Lo dice o no lo dice? Le guste o no le guste, el trigo y la cizaña crecerán juntos. No solamente dentro de la iglesia, en el trabajo, en la urbanización, en el mundo. ¿Ah? Pero hay del día que venga el sembrador con la hoz y la pase. Le vuela la cabeza a la cizaña. ¿Por qué? Porque la cizaña tiende a crecer más que el trigo. Y cuando le pasan la hoz, quedan así las dos, igualitas. Pero ¿sabe qué pasa? Que el sol la seca. ¿Y qué queda arriba? El trigo. El trigo. Todo el que busca, todo el que prevalece, todo el que se esfuerza, no quedará sin recompensa. Vienen tiempos de restitución, pero nosotros tenemos responsabilidades. Vienen tiempos de retribución, pero nosotros tenemos responsabilidades. Todos no somos predicadores, todos no somos evangelistas. Aquí Dios ha levantado abogados, aquí Dios ha levantado médicos, aquí Dios ha levantado empresarios, aquí hay estudiantes, aquí hay de todo, tenemos todos los condimentos para hacer roncar Anzoátegui. Y entonces, no, pero esa es tu responsabilidad, pastor, porque tú eres el pastor. Sí. Esa es una responsabilidad de todos nosotros. Amén. Y eso se va a ver evidenciado, ¿sabes en qué? Por los frutos los conoceréis. Amén, iglesia. Abraham salió a Egipto huyendo y llegó con su esposa y mintió. ¿Sí o no? Dijo, no, ella es prima mía. Ay, tu prima, tráemela pues porque me quiero casar con ella. No. Pero ¿qué pasó años después? Isaac hizo lo mismo con la esposa. Mintió, mentiroso. Se repitió el patrón. Estamos hablando de lo mismo. ¿Me entiende, iglesia? Hay que romper la cadena. Ya no más. En mi casa, con los míos no te metas. Amén. Diablo, entre comillas ahí, y en minúscula. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente, diga prudente, que edificó su casa sobre descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre. ¿Sabe? Esto me hace acordar lo mismo. Estas son palabras de Jesús, pero me hace acordar de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 dice: si tú pones por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, así mismo tal cual dice, y los pones por obra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Sí o no? Pero pues en Mateo 27, aquí estamos otra vez, vuelve y dice lo mismo, pero con el que hace lo contrario. Cualquiera que oyere estas palabras y no las pone por obra, lo tendré en cuenta como un hombre insensato.
y vendrá el mismo viento, vendrán los mismos ríos, vendrán. ¿Sabe por qué? Porque todos vivimos en este planeta. Y las cosas que van a pasar en el planeta aquí nos van a afectar a ti y a mí. El problema está, ¿dónde están fundados tus cimientos? Porque todos pasaremos circunstancias y la Biblia cada día se está cumpliendo más. Este año lo comenzamos con guerra, con terremotos y ahora platillos voladores. Supuestamente. Y usted tal vez ahorita pensó, sí, toda la vida ha habido guerra, pastor. Sí, es verdad. Pero hay señales que te dicen que la venida de Cristo está cerca. Hay algo que me llama la atención que leí hace poco y sale en el libro de Apocalipsis. Y no me acuerdo el versículo dónde está. Que dice que cuando el río Éufrates se seque. Ay, papá. Cuando llegue a su casa busque fotos del río Éufrates 2022. Se está secando. El río Éufrates se está secando. Nunca se había secado. ¿Qué te quiere decir eso? Pendiente, iglesia, porque las señales se están cumpliendo. ¿Entiende? Entonces las cosas que van a pasar, los vientos, el agua, los terremotos, nos pueden afectar a nosotros. Pero allá donde esté nuestro fundamento. ¿Ah? Y Dios quiera que nuestro fundamento realmente esté sobre la roca. Porque si estamos sobre la roca, Él nos guardará, Él nos protegerá, Él nos suplirá lo que necesitemos. Porque así lo prometió. Tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y esas son palabras ¿para quién? Para el cuerpo de Cristo. Amén, iglesia. Entonces, es tiempo de reflexionar. ¿En qué tiempo estamos? ¿Cómo estamos funcionando? ¿Estamos dejando que las cosas pasen y Dios queriéndose mover en tu vida? ¿Sabe? Hace poco leí una teoría que se llama la teoría de Overton. Y más o menos se lo voy a explicar. La teoría de Overton habla de que las cosas que a la sociedad le parecían descabelladas, empieza a trabajarte la mente de una manera que ya las empiezas a aceptar como buenas. ¿Me está entendiendo? ¿Lo dije bien? Pero también dice que esto pudiera incluso afectar a la familia socialmente y desquebrajarla. Ahí es donde la iglesia empieza a llamar lo malo bueno y a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y usted empieza a ver una cantidad de cosas que empiezan a distorsionar lo moral. Y empieza, pero como lo pasan y lo repiten, usted y yo sin darnos cuenta lo empezamos a aceptar en el corazón. ¿Ah? ¿Me hago entender, iglesia? ¿Ah? Tenga cuidado con lo que sus hijos ven. Hay un alto índice ahorita de chamos que no quieren estudiar, que lo que quieren es tener una pistola en la cintura, porque lo que quieren es robar, lo que quieren es matar, lo que quieren ser es... No, Señor, reprenda al diablo. Ah, pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos en Jerusalén aquí. Tiene que haber una voz que salga, una voz que hable, una voz que predique. ¿Ah? Hay un cuerpo que tiene que moverse y salir de Samaria. ¿Ah? Tal vez no salgamos en equipo, pero usted va a su trabajo, usted va a su empresa, usted va a su negocio, usted va a su casa. ¿Ah? Y que con nuestro ejemplo y con nuestros frutos podamos contagiar a otras personas y que cuando le hablemos a Cristo sea como Felipe cuando entró a Samaria. Amén, iglesia. Y que el diablo no siga distorsionando las cosas a su favor. Porque no solamente es a nivel del arte, sino también a nivel mundial. Nación contra nación, reino contra reino, se levantan
hacen voces, se amenazan, una guerra fría, quítame esto de aquí, no, yo te lo quito, que no, que tú. Pero va a llegar el momento que eso se desata y sabe, nos va a afectar más de lo que nos ha afectado todo. Y no me quiero poner dramático ni una historia de terror. Lo que quiero es que pisemos roca, fundamento. ¿Dónde estamos parados, iglesia? ¿Hacia dónde vamos como pueblo? ¿Hacia dónde vamos como hijos? ¿Qué hacemos con lo que Dios puso en nuestras manos? Es hora de que la iglesia se levante y diga, heme aquí, Señor. Así como Jeremías, Isaías. Heme aquí, Señor. Cuando el Señor preguntó, ¿a quién enviaré? No sé a quién voy a enviar, porque le dijo una vez y no quiso. Pero el Señor trató con él y le pasó fuego por los labios. Y cuando volvió a preguntar, él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Póngase de pie, por favor. Una de las cosas que pasan cuando vienen las circunstancias y golpean nuestro corazón es que lo desnuda. Y realmente florece lo que hay dentro de él. ¿Me hago entender? El otro día les decía, la madurez y la inmadurez es la capacidad de tener argumentos o poner argumentos en contra de la verdad divina. Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y discernía como niño. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo soy inmaduro y ya estoy hasta aquí, cuando me pasa algo, ¿qué es lo primero que hago? Primero disparo y después pienso lo que dije y después digo error. ¿Usted no conoce gente así? Que cuando abran la boca lo que hacen es matar, pero después piensan lo que dice y después andan arrepentidos. Pablo dice después, ahora que soy adulto, discierno como hombre, pienso y después hablo. Madurez. Pero mientras sigamos siendo inmaduros, siempre tendrás un argumento para echar atrás lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que tú vas a tener la razón. ¿Quién te la quita? ¿Quién te la quita? Cuando alguien tiene la razón, ¿quién se la quita? Usted no ha visto un muchacho que usted le dice, mijo, no te cases, tú eres un muchachito. No, que tú vas a saber, yo me voy a casar porque... te casas y después te quieres venir a vivir para mi casa y comerme mi pan y comerme mi comida. Cásate y vete para tu casa, para que tú veas lo que es bueno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No estoy hablando de nadie específicamente, pongo ejemplo. Yo lo viví. Pero por poco tiempo. Pero Dios me bendijo y me dio mi casa y me fue a vivir con mi familia. Yo tengo 28 años de casado. Y mis hijos se casaron y están viviendo en su casa cada uno de ellos. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú vas a tener la razón, nadie te la quita, pero no tendrás la verdad. La verdad la tiene Cristo. Y cuando Dios te llama, sabe por qué te llama, sabe por qué te ama, sabe por qué te buscó, porque tú no lo buscaste a Él. Él te tocó a ti, Él te trajo a ti, porque Él necesita de ti para que su reino sea expandido. Y cuando su reino se expande, tú eres bendecido, porque de Él depende tu bendición conforme a su riqueza en gloria. Vamos, apláudale al Señor.